El título del mensaje que el Señor me dio para este momento es la obra del Espíritu Santo en mi familia. ¿Cómo dije? Pero dígalo así, como creyéndolo, como con fuerza. ¿Cuál es el título de la prédica? La obra del Espíritu Santo en mi familia. Así que vamos a leer la palabra en San Lucas 4:18. Dice así la palabra del Señor. Aquí habla Jesucristo. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Amén. Le invito a que ore en este momento. Vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que esta palabra no solamente quede en el conocimiento, sino que pueda ser revelada al corazón para que produzca el efecto que Dios quiere. Señor, te damos gracias, mi Dios. Muchas gracias, Dios. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y nos das tu palabra para guiarnos, para bendecirnos. Muchas gracias, Dios, porque nos permites ser enseñados por ti. Espíritu Santo, me entrego en tus manos. Me hago tu colaboradora, tu instrumento para que hables tu palabra a través de mí. Y declaro que mis hermanos están dispuestos, que su corazón es buena tierra, donde la semilla de la palabra germina, crece y produce fruto. Y declaro, Señor, que se cumple tu propósito en la iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, dice el pasaje bíblico que Jesús llegó a la sinagoga el día de reposo y tomó el libro de Isaías y empezó a leer el versículo que acabamos de mencionar. Y el Señor dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para dar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Y dice el Señor, después de haber mencionado este versículo, dice el Señor: esta palabra hoy se ha cumplido delante de vosotros, ¿sí? Porque era una palabra profética que hacía mucho tiempo había sido dada. ¿Y saben por qué el Señor dijo: esta palabra hoy se ha cumplido delante de vosotros? Porque en Jesucristo se cumple la promesa que Dios dio a Abraham. ¿Y cuál fue la promesa que Dios dio a Abraham? En Génesis 12, el versículo 3, la parte C del versículo dice: y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Fue la promesa que Dios le dio a Abraham. Y esa promesa se cumple en Jesucristo, porque Jesucristo es descendencia de Abraham, y es a través de Jesucristo que todas las familias de la tierra son bendecidas. Entonces el Señor descendió del cielo a la tierra, ¿sí? Por amor, para bendecir a todas las familias de la tierra. Y dentro de ese grupo está mi familia. Dentro de ese grupo está su familia. Usted puede decir: el Señor quiere bendecir a mi familia. Usted puede decir: el Señor ha bendecido a mi familia. Amén. Entonces, qué bueno saber que nuestra familia es bendecida por el Señor. Y hoy yo quiero decirles que el mismo Espíritu Santo
que estuvo sobre Jesucristo en su vida terrenal y que le permitió hacer toda esta obra, porque si usted lee las Sagradas Escrituras se va a poder dar cuenta que el ministerio de Jesús fue bendecir las familias, ¿sí? Sanar a los quebrantados de corazón, dar vista a los ciegos, traer libertad sobre los oprimidos, bendecir a los que estaban en pobreza. El Señor hizo este trabajo perfectamente, ¿sí? Porque el Padre lo ungió con el poder del Espíritu Santo para que Él hiciera su obra aquí en la tierra. Pero hoy, ¿sí? El mismo Espíritu Santo que estuvo sobre Jesús, hoy está sobre mí. ¿Usted lo puede decir? El Espíritu Santo está sobre mí por cuanto me ha ungido, ¿sí? El Espíritu Santo está sobre ti. Si ya le has dado tu vida a Jesús, si lo has recibido en tu corazón como tu Señor y Salvador, el Espíritu Santo está sobre ti y ha sido ungido. ¿Sabe qué significa esta palabra de ungido? Significa que ha sido separado por Dios y empoderado para que puedas hacer las obras que el Señor también hizo aquí en la tierra. Y la Biblia dice que aún mayores podemos llegar a hacer las obras que Jesús hizo. Y el Señor no ha cambiado. Él sigue obrando y hoy lo está haciendo por el poder del Espíritu Santo a través de su iglesia, a través de nosotros, que somos el cuerpo de Jesucristo. Y quiero decirte que la obra del Espíritu Santo es la sanidad para la familia. Esa es la obra del Espíritu Santo, la sanidad para la familia. El Señor quiere bendecir tu familia. El Señor quiere traer todo lo que tu familia necesita. ¿Y sabe por qué el Señor está interesado en la familia? Porque Él nos ama, ¿sí? El Señor nos ama de manera incondicional. El Señor ama a tu familia de manera incondicional. El Señor ama a tu esposo. El Señor ama a tus hijos, a tu papá, a tu mamá. La Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero el Señor también quiere traer esa sanidad sobre la familia, porque la familia fue la primera institución que el Señor creó. Dice que en el principio el Señor creó al hombre y a la mujer. Y dice que el Señor los unió y los bendijo. Y dijo: lo que une Dios, que no lo separe el hombre, ¿sí? Él les dio bendición. Él constituyó la familia en un hombre y en una mujer y les dio la bendición de fructificar, de tener hijos. Y quiero decirte que el tesoro más grande que el Señor nos ha dado para que podamos disfrutar de la vida terrenal, ¿sí? Lo más grande que se pueda recibir aquí en la tierra, lógicamente, aparte de la presencia de Dios, de lo que Dios nos da, es la familia. Tu familia vale mucho. Tu familia es un tesoro, porque muchas cosas pueden faltarnos, muchas situaciones pueden venirnos en la vida, pero si tú tienes una familia, tú tienes fortaleza. Si tú tienes el motivo para seguir adelante, para seguir avanzando, tu familia es un tesoro. No sé si tienes un familiar al lado, dile: tú eres mi tesoro. Dile allá a su esposa: tú eres mi tesoro. A su esposo, a sus hijos, dígale: tú eres mi tesoro. Permita que el Espíritu Santo obre allí a través de esa expresión: tú eres mi tesoro. Amén. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros si queremos que el Espíritu Santo
obre en nuestras familias, porque somos el instrumento de Dios para que el Señor haga esa labor en la familia. ¿Sabe qué debemos hacer? Cuidar la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Sí? Necesitamos cuidar esa presencia del Espíritu Santo. Y dice la Biblia, ¿sí? En Mateo dice 6:33, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso significa, y hagan lo correcto. Y todo lo que ustedes necesiten les será añadido. Para cuidar la presencia del Espíritu Santo necesitamos buscar primeramente a Dios. Necesitamos cultivar una relación con Él a través de la oración, a través del estudio de la palabra, a través de la obediencia a sus mandamientos, a través de tener un corazón humilde que reconoce a Dios y que le dice: Señor, yo te necesito todos los días. Yo necesito tu presencia todos los días en mi vida y en mi familia. Si tú quieres ser instrumento de Dios para que el Espíritu Santo haga su obra en la familia, necesitas vivir en el Espíritu. ¿Y qué es vivir en el Espíritu? Es vivir para agradar, para obedecer al Espíritu Santo. Y cuando decidimos vivir en el Espíritu, entonces las obras poderosas del Espíritu se manifiestan primero en nuestras vidas, ¿sí? Y luego en nuestras familias. Miren, nosotros debemos ser conscientes de algo, y es que tenemos una naturaleza que la Biblia la llama la naturaleza pecaminosa, ¿sí? Y es esa naturaleza que nos impulsa a hacer las cosas malas, las cosas que están contrarias a los mandamientos de Dios, ¿sí? Y por eso, cuando estábamos sin Cristo, vivíamos una vida desordenada. Pero cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón como Señor y Salvador, ¿quién vino a habitar en nuestro cuerpo? ¿Quién vino a habitar en nuestro cuerpo? El Espíritu Santo. Usted debe creerlo y usted debe estar seguro. Eso es lo que dice la palabra. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? ¿Sí? Y nosotros le pertenecemos a Él. Entonces, ¿qué sucede con la naturaleza pecaminosa, esa naturaleza humana? ¿Desaparece? No desaparece. Ahí sigue. Y ahí entonces es donde nosotros tenemos que cuidar la presencia del Espíritu Santo y someter la naturaleza pecaminosa. Y dice la Biblia en Gálatas 5, 16 y 17. Dice: por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios, y así no desearán hacer lo malo. Porque los malos deseos están contra lo que porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios, y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. Dentro de nosotros hay dos naturalezas: una, la naturaleza pecaminosa, y dos, la naturaleza del Espíritu, ¿sí? La presencia del Espíritu Santo. Y es una batalla constante entre las dos naturalezas. El Espíritu siempre nos va a motivar a hacer lo correcto, a obedecer al Espíritu Santo, pero la naturaleza pecaminosa nos va a empujar para que hagamos lo que no es correcto, para que desobedezcamos al Espíritu Santo. Y esa batalla está aquí todos los días. ¿Dónde es la batalla? En nuestra mente, en nuestros pensamientos. Por eso necesitamos
cuidar la presencia del Espíritu Santo. Porque si no lo cuidamos, entonces no vamos a poder ser instrumento en las manos de Dios. Y eso lo podemos ver en un ejemplo sencillo. ¿Por qué, por ejemplo, en la casa de los hijos de Dios a veces no hay paz? ¿Sí? Hay problemas, situaciones. ¿Por qué? Si somos hijos de Dios y la presencia de Dios está en nosotros, ¿por qué hay peleas en la casa? ¿Por qué hay divisiones? ¿Por qué hay rebeldía? Porque estamos batallando. Y nosotros debemos levantarnos para pelear por nuestras familias. ¿Y cómo lo hacemos? Cuidando la presencia del Espíritu Santo, obedeciendo al Espíritu de Dios, sí, siendo entendidos, siendo sabios. La Biblia dice en Proverbios 4, 23 y 24, dice: con sabiduría se construye la casa, ¿sí? Y con inteligencia se llenan los cuartos de muchos bienes preciados, de tesoros. Necesitamos la sabiduría de Dios. Y esa sabiduría de Dios la encontramos en la palabra. Muchas personas dicen, es que uno se casa, pero uno no recibe un manual para saber cómo debe vivir en el matrimonio. O uno tiene hijos y los hijos no vienen con el manual debajo del brazo. Y es cierto, pero Dios a nosotros sí nos da el manual, que es la palabra de Dios. Ahí el Señor nos enseña cómo debemos vivir en familia, qué debemos hacer. Ahí está la sabiduría, ahí está la riqueza para que usted cada día haga de su hogar ese lugar donde el Espíritu Santo se manifiesta, donde el Espíritu Santo obra. Y el Señor quiere hacerlo, porque el Señor ama a nuestra familia. Entonces, hay 4 cosas que el Espíritu Santo quiere hacer en cada familia, y las menciona el versículo inicial, el versículo de San Lucas 4:18. Dice, lo primero que el Espíritu Santo quiere hacer es dar buenas nuevas a los pobres. Dar buenas nuevas a los pobres. ¿Y sabe qué son esas buenas nuevas? Son buenas noticias. Buenas noticias para los pobres. ¿Y qué es un pobre? Es una persona que carece de lo necesario para vivir, que no lo tiene, o que si lo tiene en escasez, ¿sí? En escasez. Piensa por un momento. ¿Qué clase de pobreza hay en tu familia? ¿O qué cosas tienes escasas? Porque no solamente la pobreza se puede ver en lo físico. A veces creemos que la pobreza es no tener las cosas materiales, pero también hay otro tipo de pobreza. Puede haber pobreza en las relaciones. Sí, puede haber pobreza en el sentido de que no está la presencia de Dios fluyendo en nuestra casa. Pero lo que dice el Señor es que Él vino a dar buenas noticias a los pobres, porque Él es el dueño de todo, porque Él es papá, porque Él puede proveer todo lo que tu familia necesita. Hay buenas noticias. No sé cuál sea la condición de tu familia, de tus relaciones. No sé qué le hace falta a tu hogar, qué le hace falta a tus hijos, qué le hace falta a tu esposo, qué te hace falta a ti. No sé qué pueda hacer, pero Dios sí sabe, ¿sí? Y tú también sabes qué es lo que necesita. Y el Señor te dice, hay buenas noticias. Yo he venido para suplir toda tu necesidad. Lo segundo es que el Señor quiere sanar a los quebrantados de corazón, porque el Señor sabe que los corazones están heridos. Un corazón quebrantado es un corazón que tiene dolor, es un corazón que está roto. También el Espíritu Santo dice, quiere pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. La palabra pregonar, ¿sí?,
es hablarlo en voz alta, gritarlo. Hay libertad para los que están cautivos, hay vista para los que están ciegos, y fue lo que hizo Jesucristo. Jesucristo liberó a los cautivos. El Señor, en una oportunidad llegó un hombre con su hijo que estaba siendo atormentado por un demonio y lo trajo delante de sus discípulos. Dice, sus discípulos no pudieron sanarlo. Luego lo trajo delante de Jesús y el Señor lo liberó. Amén. Porque Él ama el bendecir la familia. Y quizás tú digas, no, pero yo no tengo ningún hijo endemoniado. Pero eso no quiere decir que no necesites libertad. ¿De qué estás cautivo? Quizás estás cautivo del dolor, de la tristeza, del resentimiento. Quizás estás cautivo porque te sientes impotente, quieres que las cosas sean diferentes, pero no sabes qué hacer para cambiar las cosas. El Señor te dice hoy, hay libertad para ti, ¿sí? El Señor pregona hoy y te dice, hay esperanza para ti. Yo vengo para que seas libre de tu cautividad. Yo vengo para abrir tus ojos y veas todo lo que yo tengo preparado para ti, lo que tengo preparado para tu casa, para tu familia. Pero también dice el Señor, el Espíritu Santo quiere poner en libertad a los oprimidos, ¿sí? A los oprimidos, a los que sienten que ya no tienen fuerzas, que son tantas las situaciones, tantos los problemas, que no pueden hacer lo que quieren, porque no hay paz, porque no hay gozo en el corazón. Y quiero decirte que para que el Espíritu Santo haga todas estas cosas, yo debo hacer mi parte, porque la parte de Dios ya está hecha. Él dio a Jesucristo. Él envió a su único Hijo para que muriera en la cruz, para que tomara nuestro lugar. Y dice la palabra que Él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga hemos sido nosotros curados. Amén. Y el Señor entregó todo para que tu familia sea bendecida, para que tú seas bendecido, para que puedas vivir una vida abundante, para que puedas disfrutar de ese tesoro que el Señor te ha dado, para que puedas disfrutar de la relación con tu esposo, con tu esposa. Es el tesoro que el Señor te ha dado, para que puedas disfrutar de la relación con tus hijos. Es el tesoro que el Señor te ha dado, para que puedas disfrutar de la relación con tus padres, con tus hermanos, con tus familiares, porque es el tesoro que el Señor te ha dado aquí en la tierra. Vamos a mirar 3 cosas que nosotros debemos hacer, porque a veces creemos que para que nuestra familia sea transformada o sea bendecida de la manera que el Espíritu Santo quiere, a veces creemos que Dios lo va a hacer a través de otros. A veces creemos, no, es que todo sería diferente si mi esposo cambiara, si mi esposa fuera diferente, si mis hijos cambiaran. Quiero decirte que el Señor te quiere usar a ti. Amén. Independientemente de tu rol, el Señor te quiere usar a ti. Y si queremos que el Espíritu Santo obre, nosotros necesitamos ser humildes y reconocer la necesidad que hay en mi familia y creer que Dios tiene la provisión para toda esa necesidad. ¿Qué necesita tu familia? Quizás tú dices, necesita sanidad, mi esposo está enfermo o mi hijo está enfermo. ¿Qué necesita tu familia? Tal vez tú digas, no, mi familia necesita paz. Y quiero mencionar algunas cosas que toda familia necesita.
La familia necesita paz, ¿sí? Toda familia necesita paz. Toda familia necesita armonía. Necesita tener buenas relaciones. Toda familia necesita gozo y alegría. No hay nada más delicioso que usted poder sentirse feliz en su casa, en su hogar, poder disfrutar de buenas relaciones. La familia necesita aceptación. Necesitamos sentirnos aceptados y amados incondicionalmente en nuestra casa. La familia necesita respeto, ¿sí? Necesitamos sentirnos que valemos, que nos respetan, que hay honra. La familia necesita valoración. Que cada miembro de la familia pueda experimentar que es valioso. La familia necesita diálogo. La familia necesita provisión, necesita sanidad. La familia necesita fe. ¿Cuál es la condición de tu familia? ¿Qué necesita tu familia? ¿Cuál es el ambiente en que vives? Piensa por un momento, ¿es agradable vivir en tu casa? Medita, ¿es agradable vivir en tu casa? ¿Es agradable vivir contigo? Si no piensa en su esposo, no piensa en sus hijos, porque a veces tendemos a señalar, no, es que el del problema es él, es que el del problema es ella, o el problema son los hijos. ¿Es agradable vivir contigo, esposo? ¿Es agradable vivir contigo, esposa? Hijo, ¿es agradable vivir contigo? Suegra, ¿es agradable compartir contigo? Mamá, ¿es agradable vivir contigo? Hijo, hija, ¿es agradable estar contigo? ¿Qué necesita tu familia? ¿Sí? ¿Cuál es la necesidad que hay en tu familia? El Señor quiere suplir esa necesidad. Amén. Él vino para dar buenas nuevas a los pobres. No creas que te tienes que acostumbrar a vivir como estás viviendo. No, porque nuestro Dios es el Dios de la provisión. Y el Espíritu Santo quiere hacer cosas nuevas en tu casa. El Espíritu Santo quiere traer provisión para cada área de tu vida. Y el Señor, de hecho, en Jesucristo ya cumplió este propósito, porque en la cruz del Calvario dice la palabra, miremos allí, 2 Corintios 8:9. Dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Jesús en la cruz experimentó la pobreza, tanto que Él fue crucificado desnudo, sin nada, pero también experimentó la pobreza en el área emocional, ¿sí? Porque fue rechazado, fue escupido, fue abofeteado, no fue valorado, ¿sí? Fue menospreciado. Él en la cruz del Calvario experimentó la pobreza de no tener a esas personas a las cuales se había dado y con las cuales había compartido, porque todos lo dejaron, todos sus discípulos, ¿sí? Los únicos que estaban allí a los pies de la cruz era su mamá, ¿sí? Y el apóstol amado. Pero estaba completamente solo. Y hubo un momento en que Jesús dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Él experimentó la pobreza. Dice, se hizo pobre. No que haya sido, sino que se hizo pobre a causa de nosotros, para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. El Señor tiene riqueza para tu familia. Y el Espíritu Santo quiere traer esa riqueza a tu casa.
en todas las áreas de tu vida, en todas las áreas de tu familia. El Señor ha dicho en su palabra que Él quiere prosperarnos. ¿Él quiere qué? Prosperarnos. Pero entonces, ¿qué debo hacer? Debo entregar mis cargas a Dios, ¿sí? Porque cuando vivimos en pobreza, hay carga en el corazón, hay preocupación, hay ansiedad. No sabemos para dónde pegar, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo solucionar. Y hay muchas cargas en el corazón. Es necesario entregar las cargas. Hay cansancio también muchas veces. Cuando hay pobreza, hay cansancio porque tú tratas de hacer muchas cosas, pero nada pasa, ¿sí? Y tal vez trabajas y no ves el resultado de tu trabajo. El Señor dice en su palabra en Mateo 11, 28 y 29: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Necesitas entregar tus cargas al Señor. Necesitas entregar tu incapacidad. Necesitas ir a la presencia del Espíritu Santo y reconocer tu necesidad. Porque para que cambie lo que está a mi alrededor, primero debo cambiar yo. Amén. Si quieres ver cambios en tu familia, primero debes cambiar tú. Y lo primero que necesitamos hacer es encontrar la paz de Dios. Porque la paz no la vas a encontrar en tu esposo, en que cambie de comportamiento, o en tu esposa, que sea diferente. La paz no va a venir cuando tus hijos sean hijos obedientes. La paz no va a venir cuando tengas todo lo que necesitas en tu casa, en el área económica. La paz no viene de afuera hacia adentro. La paz nace desde el interior y viene cuando tú humildemente reconoces tu necesidad y le dices: Señor, no puedo más. Señor, yo te necesito. No puedo con estos problemas en mi casa. No sé cómo hacer para mejorar la relación con mi familia. Señor, aquí estoy. Entrego mis cargas a ti, Señor. Estoy cansado. Estoy cansado de luchar. Estoy cansado de batallar para ofrecer bienestar a mi familia y no hallo respuesta. Señor, reconozco que he fallado. Necesitamos ser humildes para reconocer que muchas de las cosas que estamos viviendo, o muchas de las necesidades que hay en nuestra casa, es porque nosotros hemos sido parte del problema y porque no hemos hecho nada por transformar las cosas. Porque, como dice el versículo de Gálatas, hemos obedecido más a nuestra naturaleza humana pecaminosa y no hemos obedecido al Espíritu Santo, porque nos dejamos arrastrar por nuestros sentimientos, por nuestros pensamientos, por nuestros temores, por nuestros traumas, y dejamos de hacer lo que Dios ha dicho. Dejamos de obedecer al Espíritu Santo. Necesitas entregar tus cargas al Señor, porque el Espíritu Santo está sobre ti y Él te ha ungido. Y Él te ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Tú eres el instrumento de Dios para llevar esas buenas noticias a tu familia. Eres el instrumento de Dios para decirle allí a tu esposo, para decirle a tu familia: vamos a salir adelante, vamos a salir de esta situación. El Señor tiene la provisión. En las manos de Dios vamos a estar bien. Vamos a trabajar para que las cosas sucedan. ¿Cómo podemos nosotros, si tenemos necesidades económicas en la casa, si estamos en pobreza, cómo podemos prosperar? ¿Cómo podemos prosperar?
Primero, teniendo fe, ¿sí? Creyéndole a Dios. Y segundo, trabajando. ¿Segundo qué? Trabajando. Si usted quiere prosperar económicamente, usted tiene que creerle a Dios, estar dispuesto a obedecerle, pero tiene que trabajar. Si usted quiere comprar una casa, ¿qué tiene que hacer? Trabajar. Si usted quiere comprar un carro, ¿qué tiene que hacer? Trabajar. Porque es el medio que Dios ha utilizado para darnos la provisión. Es el diseño de Dios. Tenemos que trabajar. Y si queremos que en nuestra familia haya provisión en las diferentes áreas, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar. Y a veces queremos que Dios haga todo, que el Señor haga como Aladino. ¿Han visto en la televisión cuando alguien se encuentra la lámpara de Aladino, que le pide un deseo y ahí mismo se cumplen? Dios no es genio. Dios no es genio. Dios nos utiliza a nosotros, nos da su espíritu y su unción para que las cosas sucedan, para que las cosas cambien. Amén. Entonces, lo primero, ser humilde y reconocer la necesidad que hay en nuestra casa. ¿Y qué debemos hacer? Entregar nuestras cargas a Dios. Con humildad, reconocer la necesidad que hay en nuestra vida, que hay en nuestra casa. Y decirle: Señor, aquí estoy. Reciba el descanso de Dios. ¿Sí? No debata más en sus pensamientos. Que a veces debatimos en nuestros pensamientos. No, aquí no hay nada que hacer. No, lo mejor es separarme de mi esposo o de mi esposa. No, aquí yo no tengo nada que hacer por mi hijo. No hay nada que hacer, todo está perdido. No, descansa en Dios. Porque el Señor dice que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Cuida la presencia del Espíritu Santo. Ora, ayuna, pelea por tu familia, trabaja por tu familia. Haz todo lo que el Señor te pida y verás la gloria de Dios y verás el poder de Dios. Lo segundo que yo debo hacer, ¿sí?, es sanar mi corazón y el de mi familia. Amén. Salmo 147:3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. El Espíritu Santo es el que sana el corazón quebrantado. Amén. Es el Espíritu Santo y Él quiere sanar tu corazón y Él quiere sanar el corazón de tu familia. ¿Qué es un corazón quebrantado? Un corazón quebrantado es un corazón roto o un corazón lleno de dolor. Un corazón roto, un corazón que tiene dolor. ¿Y por qué se llena de dolor el corazón? El corazón se llena de dolor por las malas relaciones familiares. ¿Qué es lo que más nos duele a nosotros? Las malas relaciones familiares. El corazón se llena de dolor cuando en la casa hay gritos, ¿sí? Cuando nos acostumbramos a hablar en voz alta, con gritos. ¿Y por qué gritamos? Porque queremos que nos escuchen o porque queremos imponer nuestro pensamiento, porque queremos que nos obedezcan, que nos hagan caso. Y entonces gritamos a veces para callar al otro, ¿sí? Como que el que hable más fuerte, ese es el que tiene la razón. ¿Y esto qué hace? Que el corazón se hiera. Porque cuando a usted le hablan a los gritos, ¿usted cómo se siente? ¿Cómo se siente? Mal, se siente triste, se siente humillado, siente que no lo aman, sienten que lo están
rechazando. Necesitamos cuidar la presencia del Espíritu Santo en nuestra casa. La Biblia habla de Obededón, que cuando el arca del pacto fue llevada a su casa, dice que su casa fue prosperada. Pero yo me imagino Obededón cómo cuidó el arca, cómo cuidó la presencia de Dios en su casa. Y nosotros necesitamos cuidar esa presencia de Dios, esa presencia del Espíritu Santo en nuestra familia. Y lo hacemos cuando obedecemos al Espíritu Santo. Pero muchas veces le hemos desobedecido porque nos hemos acostumbrado a hablar con gritos. Y eso hace que el corazón se llene de dolor. Pero también el corazón se llena de dolor cuando hablamos un lenguaje negativo. En muchas familias todo es un problema, todo es una queja, y entonces se habla de manera negativa. Viene quizás el niño a mostrarte el dibujo o quizás con un poema para ti, y muchas veces la actitud que tenemos como padres es, en lugar de mirar el contenido del escrito, lo que le decimos: hijo, qué bueno, pero tienes mala ortografía, o te faltó aquí, mira, no pintaste esta florecita, o no pintaste este corazoncito. Siempre estamos viendo lo negativo, y esto se debe a que nosotros tenemos una batalla, y tenemos una batalla en nuestros pensamientos, porque cuando el corazón se hiere, entonces eso trae traumas a nuestras vidas. Cuando tu familiar te dice esas palabras duras, esas palabras negativas, donde se refiere a ti, diciendo cosas que tú no sientes en tu corazón, entonces hay dolor y se crea un trauma. Y cuando tenemos un trauma en nuestro corazón, entonces cambiamos nuestra percepción, percibimos de manera diferente a la persona que nos ofendió, percibimos de manera diferente nuestra vida o a nosotros mismos, percibimos de manera diferente a las personas que están a nuestro alrededor. Ejemplo, si tu esposo te fue infiel, entonces tú dices: me fue infiel porque ya no le parezco tan bonita, ¿sí? Porque es que ya estoy vieja, o porque ya estoy fea. Mira cómo cambia tu percepción de ti mismo. O quizás dice: no, eso es que ya no me ama, que no le importa su familia. Mira cómo empiezas a pensar. Y lo otro que dices: todos los hombres son iguales, ¿sí? Todos son iguales. Y no solamente en ese aspecto, sino en el aspecto de las relaciones. Cuando tu corazón está herido porque manejas un lenguaje negativo, manejas un lenguaje de gritos, entonces dices: te perdió el amor, ya no me ama, es que ya no soy tan importante para él. No, ¿sí ve? Eso sucede cuando uno se casa. Eso le pasa a todos los matrimonios. Mire cómo cambia la percepción por el corazón herido. Todo viene de no cuidar la presencia del Espíritu Santo en nuestra familia, ¿sí? También con el lenguaje negativo viene un sentimiento de no aprecio. Dejamos de ser agradecidos, dejamos de mirar a la otra persona como esa persona amada, como esa persona importante, dejamos de mirar sus cualidades, ¿sí? Y perdemos las demostraciones de afecto. ¿Por qué será que una relación entre pareja cambia tanto cuando se es novio a cuando ya se vive como esposos y se lleva algún tiempo? Porque no cuidamos nuestras relaciones, porque dejamos de cuidar la presencia del Espíritu de Dios en mi familia, y entonces obedecemos a nuestros sentimientos. Entonces, si mi esposo o mi esposa me habla duro,
Entonces, ¿qué me dicen mis sentimientos? ¿Qué me dice esa naturaleza humana? No se deje, contéstele, háblele de la misma manera, ¿sí o no? Y entonces muchas veces, ¿qué hacemos nosotros? No vivimos en el Espíritu, no vivimos por el Espíritu Santo, no obedecemos al Espíritu Santo, sino que obedecemos a nuestra carne. Y entonces hablamos, gritamos. Y a veces los problemas en la casa empiezan por cosas pequeñas. Casi siempre empiezan por cosas pequeñas. Ejemplo, el esposo entró al baño y dejó la tapa arriba. Entonces ahí empezó el problema. ¿Usted por qué es que no baja la tapa? Siempre deja la tapa arriba y cuando yo voy a entrar tengo que bajar la tapa. Entonces ya el esposo contesta, pero es que usted a todo le ve problema. Usted sí es muy amargada, ¿no? Y empezó por algo pequeño. Y de ahí empieza el problema y se hace más grande. Y entonces, ¿qué hace eso? Que nos separemos. En el sentido de que nos distanciamos. Y entonces, ya no quiero hablar con ese señor. Ya no quiero hablar con esa señora. Qué pereza, mi mamá cómo alega. Qué pereza, mi hijo es desconsiderado. Qué pereza llegar a la casa. Sí, porque uno llega a la casa es a pelear. Ahí no hay un ambiente agradable. Dejamos de demostrarnos el aprecio. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está el corazón de tu familia? El Señor vino a sanar a los quebrantados de corazón. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Y Él quiere hacerlo a través de ti, para sanar el corazón quebrantado de mi familia. Primero necesito sanar el mío. ¿Qué necesito? Necesito sanar mi corazón. ¿Y sabe qué necesito hacer? Necesito perdonar. ¿Qué necesito? Perdonar. Perdonar. Es el mandamiento del Espíritu Santo. Perdónense los unos a los otros. Pero debemos perdonar no porque me conviene y entonces para que mi esposo o mi esposa me hable, entonces para que me atienda. No, debemos perdonar porque reconocemos humildemente que hemos fallado. Porque cuando guardamos resentimiento en nuestro corazón, estamos ofendiendo al Espíritu Santo. Y es necesario que lo hagamos de la manera correcta, como dice la palabra. Y la palabra dice que de la manera que Cristo nos perdonó, así nosotros debemos perdonar a nuestro hermano. Así nosotros debemos perdonar a nuestro familiar. ¿Usted qué opina de que diga, bueno, está bien, yo lo perdono, pero no le voy a hablar? Yo lo perdono, pero no le voy a hablar. ¿Sí? No lo voy a tratar. ¿Será que es el perdón que Dios quiere? Imagínese que el Señor nos diga, bueno, yo te perdono, pero no voy a hablarte. ¿Sí? No más, no voy a bendecirte. No voy a derramar mi presencia sobre ti. No, el Señor nos perdona y nos sigue amando y nos dice, hijito, tranquilo, te caíste, levántate, yo estoy contigo, yo te amo, yo te perdono, vamos a arreglar las cosas. Es la actitud que nosotros debemos tener, debemos ser humildes y perdonar. Y esa decisión no depende del otro, porque a veces decimos, sí, yo estoy dispuesta a perdonarlo, pero cuando él reconozca todos sus errores y me diga, perdóneme, ¿sí? Ahí lo perdono. Lo que estamos esperando es que el otro haga, porque estamos señalando al otro como el responsable. No, nosotros somos responsables. En la familia cada uno debe ser responsable de las relaciones familiares. Mire lo que dice la palabra en Efesios 4:30 al 32. No hagan que se ponga triste. ¿Quién? El Espíritu Santo de Dios. ¿Dónde está el Espíritu Santo?
en mí, en mi casa. Ya, esta es mi primera casa, en mi casa. Dice, no hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado. Dejen de estar tristes y enojados. ¿Quién lo está diciendo? El Espíritu Santo. Dejen de estar tristes y enojados. No griten ni insulten a los demás. Dejen de hacer el mal. Por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros y perdónense así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. ¿Sí? Es lo que el Espíritu Santo dice. ¿Quieres que el Espíritu Santo obre en tu casa? ¿Quieres que el Espíritu Santo manifieste su poder en tu casa, en tu familia, ver las cosas sobrenaturales de Dios? Muchas veces no suceden. ¿Sabe por qué? Porque obedecemos a los deseos de nuestra carne, porque vivimos enojados, porque vivimos tristes, porque vivimos culpándonos, porque vivimos señalándonos, porque vivimos gritándonos. Por eso el Espíritu Santo no obra en la casa. Por eso viene a veces la pobreza. Por eso viene la tristeza, la depresión a nuestra familia, porque no obedecemos al Espíritu Santo. Es momento de reconocer nuestros errores y decir, Señor, perdóname porque te he ofendido a ti, Señor, porque no he vivido en el Espíritu, sino que he vivido en mi carne. No he obedecido al Espíritu Santo, he obedecido a mis propios pensamientos, a mis sentimientos. Perdóname, Señor, y decido perdonar. Necesitas decidir perdonar a tu cónyuge. Necesitas perdonar a tus hijos, padre, madre. Necesitas perdonar a tu hijo, a tu hija. Hijo, necesitas perdonar a tus padres, a tus abuelos. Necesitamos perdonar porque la batalla no es contra ellos. La Biblia dice que nuestros enemigos no son las personas. Nuestro enemigo es el diablo, los espíritus inmundos que influencian nuestros pensamientos para hacernos creer que nuestra familia no es valiosa, para hacernos creer que no nos aman, para hacernos creer que es que yo tengo la razón y si no se hacen las cosas como yo diga, entonces esto no va a funcionar. Obedecemos a nuestros propios pensamientos que son influenciados por el enemigo. La batalla no es con el familiar, la batalla es con el enemigo y hay que pelear la batalla. ¿Y cómo hay que pelearla? Con las armas de Dios, buscando a Dios en oración, buscando a Dios en ayuno, estudiando la palabra, obedeciendo al Espíritu Santo, permitiendo que nosotros seamos ese instrumento para que el Espíritu Santo haga su obra sobrenatural en nuestras familias. Amén. Porque no es solamente orar, no es solamente ayunar, o no es solamente decir, la presencia de Dios está en mí, pero ¿qué estoy haciendo con esa presencia de Dios? ¿La estoy cuidando? ¿Estoy cuidando esa presencia de Dios en mi casa? ¿Estoy obedeciendo al Espíritu Santo? O quizás he pensado que la vida espiritual es cuando estoy en la iglesia, entonces soy espiritual. Y cuando oro, que la vida espiritual es orar. Y entonces ya cuando estoy en mi casa, pues ella es diferente, o cuando estoy en el trabajo es diferente. No hay una separación entre vida espiritual, vida familiar o vida laboral o secular. Nosotros somos seres espirituales. La Biblia dice que somos seres espirituales y porque somos seres espirituales tenemos una eternidad. ¿Sí? Tenemos una eternidad. Después de que usted muera, su cuerpo muere, pero usted no deja de existir. Y si usted creyó en el Señor Jesucristo y le recibió y usted vivió para Él, entonces usted va a disfrutar de la presencia de Dios, de estar en el reino de Dios. El Señor quiere manifestar su poder y Él quiere manifestar su reino en medio de nosotros, pero tenemos que someternos a su gobierno, tenemos que obedecer al Espíritu Santo. Y así como hay leyes aquí en la tierra, que si nosotros no las cumplimos, entonces sufrimos las consecuencias, así también hay leyes espirituales.
que si no las obedecemos, entonces sufrimos las consecuencias. Y una de esas consecuencias de no obedecer al Espíritu Santo es experimentar el quebranto en la familia, ¿sí? Las malas relaciones, porque no obedecemos al Espíritu Santo. Tercero, con esto ya concluyo. Recuperar la visión de Dios para mi familia. Dice la palabra que el Señor, a través del Espíritu Santo, dice que trae libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Y un cautivo es una persona que ha sido secuestrada y que ha sido secuestrada por un enemigo. Por tanto, perdió su libertad. Y sabe que cuando uno pierde la libertad, ¿qué pierde también? Pierde la visión de lo que hay afuera. Porque cuando pierdes tu libertad, hablándolo físicamente, no puedes ver a tu familia, no puedes ver el mundo exterior si estás secuestrado, porque en el estudio que hice para enseñarles, aprendí que esta palabra cautivo es una persona que fue secuestrada por su enemigo. No es como estar en una cárcel, porque en una cárcel puedes recibir la visita de tus familiares, ¿sí? Y puedes salir al patio a relacionarse con los otros reclusos. Pero cuando estás secuestrado, no puedes ver a tu familia. No puedes ver lo que está sucediendo afuera, no tienes la visión de lo que hay allá afuera que se puede disfrutar. Cuando eres cautivo, porque creció el resentimiento, porque creció el dolor, porque crecieron las malas relaciones, entonces pierdes la visión de lo que Dios tiene para tu familia. La visión de lo que Dios ha preparado. Y el Señor tiene muchas cosas preparadas para ti y para tu hogar. Mira lo que dice aquí en Jeremías 29:11. Dice: mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Eso es lo que Dios tiene preparado para ti, para tu familia. Un futuro lleno de bienestar. Esos son los planes de Dios. Amén. Pregunta: ¿has perdido la visión para tu familia? ¿Qué clase de familia quieres tener dentro de 3 años? ¿Qué clase de relación quieres tener con tu esposo? ¿Cómo quieres envejecer en relación a tu esposo, a tu esposa? Hace días le decía a alguien, viendo pues una pareja ya muy adulta, pero su relación no es agradable, ¿no? Todo el tiempo pelean. Entonces el uno dice y el otro le contesta, y entonces hay palabras hostiles, porque es algo que sucede en las familias. Entonces ya no hay cortesía, ya no hay ese gracias, ya no hay y qué bonito lo que estás haciendo por mí. Y es una relación difícil a pesar de que son personas adultas. Y yo le decía a esa persona: uy, yo no anhelo terminar así en mi relación, porque eso puede suceder aunque seamos cristianos. Nos acostumbramos a manejar ese lenguaje negativo, ese lenguaje hostil, ese lenguaje de no valorar, de no mostrar gratitud, de no ver lo bueno en las personas, que se va tornando una relación difícil. ¿Cómo quieres que sea tu familia en 2 años, en 3, en 5 años?
¿Cuál es la visión que tienes para tus hijos? ¿Cuál es la clase de relación que quieres tener con tus hijos cuando estén grandes? ¿Cuál es la clase de relación que quieres tener con tus hijos ahora que son adultos? ¿Qué relación? ¿Qué clase de relación quieres tener con tus padres? No pierdas la visión. El Señor te dice, los planes que tengo para ustedes son planes de bienestar. Yo quiero bendecirles. ¿Y qué debes hacer entonces? Decidir escribir una nueva historia para tu familia. Decide escribir esa nueva historia. Decide que las cosas van a cambiar. Trabaja, sé instrumento de Dios. El Espíritu Santo está sobre ti y Él te ha ungido. ¿Sí? Él te ha ungido para manifestar las obras del Espíritu Santo. Esposo, es tiempo de cambiar. Es tiempo de tomar la posición que Dios te ha dado. Tú eres el muy amado del Señor. El Espíritu de Dios está sobre ti y Él te ha ungido y Él te ha dado el poder, ¿sí? Para que sanes tu corazón, pero también para que sanes el corazón de tu familia, para que trabajes por las relaciones de tu familia, obedeciendo al Espíritu Santo. El Señor dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Cuando haya, sí, una situación que tu corazón se hirió por lo que tu esposo hizo, por lo que tu esposa hizo, perdona. No dejes que el día se termine sin perdonar, sin solucionar las cosas. Si de pronto llegas a casa y tu esposa te recibe con 2 piedras en la mano y te habla duro, ¿qué dice la palabra? La blanda respuesta quita la ira. Y si es viceversa también, ¿sí? Si tú ves que tu cónyuge está hablando duro, no respondas de la misma manera. No es fácil, es difícil, pero toma aire y diga, voy a obedecer al Espíritu Santo. ¿Sí? Y si quizás el esposo te dice, vea, tráigame las chanclas, entonces usted no le diga, usted sabe dónde están, ¿para qué las pide? ¿Sí? Dígale, mi amor, mi vida, están en tal lugar, ¿sí? Están en tal lugar, o ya te las llevo. Si obedecemos al Espíritu Santo, las cosas van a cambiar. Nosotros tenemos que trabajar porque a veces nos dejamos llevar por la corriente. Y usted se deja llevar por la corriente de los sentimientos de su familiar. Entonces, si el niño te levantó la voz, entonces usted se deja llevar por eso y dice, venga un momentico, ¿cómo así que me está levantando la voz? Lo voy a castigar porque usted tiene que respetar a su papá. Nos dejamos llevar por la corriente. Hijo, ¿qué te pasa? ¿Te fue mal en el colegio? ¿Por qué hablas en voz alta? Debemos determinar cambios. Y uno de esos que debemos hacer es, no nos vamos a gritar. ¿Sí? Pero ¿quién tiene que determinar el cambio? No, mi esposo, porque él es el que grita. No, mi esposa, porque ella es la que grita. No, es que el que tiene que cambiar es mi hijo. Yo. ¿Sí? Yo. Si tú cambias, lo demás cambio. ¿Cuándo vas a cambiar esa relación con tu esposo? ¿Cuándo vas a cambiar esa relación con tus hijos? ¿Cuándo eso va a ser transformado? Cuando usted decida vivir en el Espíritu, obedecer al Espíritu Santo. Necesitamos ser esos instrumentos en las manos de Dios. Debemos vivir para obedecer al Espíritu Santo y para bendecir a nuestra familia. Cuando Jesucristo vivió aquí en la tierra, Él vivió de esta manera, para obedecer al Padre, para agradar al Padre y para bendecir a las familias de la tierra. Nosotros debemos vivir para obedecer al Espíritu Santo, para agradarlo, para bendecir primero a mi familia y después voy a poder bendecir a las familias de la tierra. Amén. Y todo esto lo hacemos a través de algo muy importante y es a través del amor de Dios.
Amén. Nada de esto pudiera ser posible sin el amor de Dios. Marcos 12, 30 al 31 dice: ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Y el segundo mandamiento en importancia es: cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. Si tú tienes revelado a tu corazón cuánto te ama Dios, vas a decidir vivir en el Espíritu. Dios te ama aunque tú falles. Dios te ama aunque a veces no te portes bien. Dios te ama aunque a veces desobedezcas. Él te ama y murió en la cruz por ti. El Señor nunca nos deja de amar. Y nosotros debemos decir: Señor, yo estoy dispuesto a amarte con todo lo que soy, con todo lo que hago, porque el amor es acción y es acción para bendecir. Amén. Igual, dice que de la misma manera, si amamos a Dios, debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso quiere decir que lo que yo no quiero para mí, no lo debo hacer para los demás. Y debo amar como Dios me ama a mí, de manera incondicional. Dejemos de concentrarnos en pequeñeces. Dejemos de concentrarnos en cositas. Dejemos de un lado el resentimiento. De pronto tú me dirás: no, pero es que lo que me han hecho no es pequeñez. Bueno, el Señor dice que debemos perdonar por encima de todo, para que Él también nos perdone a nosotros y para que Él pueda manifestar su obra, la obra del Espíritu Santo en nuestras familias. Amén.